Luego de tener ya la conexión hacia la base de datos de Dynamo, digamos que el derecho, pues vamos a empezar a hacer desde las capas más internas hasta las más externas. O sea, por último vamos a hacer como tal la lambda. Primero vamos a crear el modelo, luego lo que sería el repositorio y luego servicios y por último la lambda. Entonces vamos a crear los modelos primero. Pues como vamos a insertar y consultar información de Dynamo, pues tenemos que tener estructuras que se acoplen a la definición de la tabla. Entonces vamos a crear una carpeta de WebSocket dentro de un archivo. Listo. Vamos a crear acá un tipo que se llame WebSocket. Y vamos a tener dentro un atributo que se llame ID. Y vamos a que tenga que esté ligado al nombre de JSON connection ID. Notamos que ese debe ser el nombre del atributo que está en la llave primaria de la tabla de Dynamo. Si nuestra tabla tuviera más datos, pues tendríamos que colocarlos acá, pero pues por el momento solamente tiene el ID de la conexión. Entonces vamos a ahora crear el repositorio de WebSocket. Entonces es el que va a consultar, a insertar y a eliminar la información de la tabla de Dynamo. Entonces igual vamos a llamarlo WebSocket y WebSocket. Listo. El paquete vamos a renombrarlo como WebSocket repositorio WebSocket. Y con este pues vamos a hacer un comportamiento similar a la conexión de la tabla Dynamo. Entonces vamos a crear lo mismo, una interfaz que nos provea todas las funcionalidades que necesitemos, una función new para crear un objeto repositorio y vamos a asociar a una estructura que creemos todos los métodos. Ya tengo acá, vamos a ir copiando la interfaz. Pues nuestra primera interfaz es esta. Vamos entonces a tener los métodos de create, getAll y delete. Vamos a importar estas librerías. Este es el context. Y pues WebSocketMod pues es el que acabamos de crear. Vamos también a importar. Entonces vamos a importar algunas. A copiar la importación. Listo. Por el momento ya tenemos nuestra interfaz. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro método que, bueno, vamos a crear primero la estructura del repositorio. Nuestra estructura que se va a llamar repositorio va a tener dentro la base de datos, o sea, la conexión hacia la base de datos que creamos en el configurador, y va a tener el nombre de la tabla a la cual va a apuntar. Pues digamos que este sería el repositorio para la tabla de conexiones propiamente, y pues digamos si tuviéramos más tablas serían repositorios distintos. Listo, vamos a crear el objeto, la función new, que va a devolver un objeto, bueno, una estructura tipo WebSocket repository, ¿sí? WebSocket repository, pues se crea una estructura tipo repositorio, se está creando, pues se iguala a la base de datos, la conexión de base de datos a la base de datos local del repositorio, al atributo local, y
y vamos a tener el nombre de la tabla. Ahorita creamos esta variable. Entonces debemos notar que la base de datos o la conexión de la base de datos llega como parámetro a esta función que crea el objeto. Entonces recordemos que esto es muy similar a la inyección de dependencias que se hacía en Spring, pero pues digamos que de esta forma es un poco más manual, no estamos utilizando anotaciones ni nada. Entonces vamos a crear ahora un archivo acá en config que se llame constantes, y dentro de constantes vamos a crear la constantes. Vamos a crear la constante que está acá. ¿Cuál era? Esta. Y esto lo vamos a igualar al nombre de la tabla de Dynamo que tenemos en la cuenta. Connections, listo. Y vamos a hacer la importación acá. Entonces, bueno, creo que él ya la hizo automáticamente. Listo, ahora pues acá nos genera un error, es porque esta estructura pues no está implementando estos métodos, ¿cierto? Y como nosotros estamos devolviendo esta estructura sobre esta interfaz, pues él no reconoce que esa estructura está implementando esos métodos. Entonces tenemos que crear los métodos asociados a la interfaz. Entonces vamos a empezar con el de la creación. Entonces el de la creación bueno, primero vamos a importar la librería log, el archivo log está acá. Que no error. Listo. Entonces el método de creación, pues bueno, tiene un logger que dice que está creando una nueva área de conexión, ¿cierto? Sobre este ID, el ID lo estamos pasando como parámetro, el modelo de WebSocket, y el contexto de la lambda. No estamos utilizando ahorita el contexto de la lambda, pero después lo utilizaremos. Luego lo que haremos es que tenemos que convertir esta estructura a un arreglo de bytes respetando la nomenclatura de JSON. Entonces pues como podemos ver acá pues este es igualado al atributo connection ID. Entonces al hacer el marshal de ese objeto pues tenemos un arreglo de bytes con esa información. Ya utilizando el objeto de database que está dentro de la estructura, digamos, global del archivo de este database, pues entonces ya podemos utilizar directamente los métodos de Dynamo sin tener que inicializarlo ni nada, pues ya que, como hemos visto en el video anterior, pues ya tenemos la conexión creada. Entonces pues simplemente le especificamos la tabla a la cual queremos insertar el ítem, ¿sí? Y pues le agregamos en ítem pues el arreglo de bytes que tenemos, que hemos generado con el objeto del parámetro de entrada. Si no hubo error, pues simplemente pues logueamos que no hubo error y listo. Ese sería nuestro método de creación. Acá también es bueno pues validar el error, creo que no está siendo validado. Simplemente pues si el error es diferente de nil en este punto, pues devuelve el error y listo. Vamos ahora a crear el método que obtiene, bueno, que elimina primero, es como más sencillo, y luego el de obtener todos. Este es nuestro método de eliminar. Entonces igualmente tenemos como parámetros el contexto
y el ID de la conexión, ¿sí? Entonces, en este caso, pues si estamos leyendo el contexto, voy a copiar esto, creo que estoy acá también. Listo. Pues esto lo que hace es como generar un timeout en el llamado de este método y en general de este flujo. Pues si se genera un timeout, pues entonces simplemente como que se cancela la operación. Entonces para eso necesitamos crear esta constante timeout. Entonces vamos a crearlo. Y vamos a hacer que el timeout tenga una duración de 30 segundos. Importamos la librería time. Listo. Y listo. Entonces, pues nuestro método de eliminar, pues bueno, tenemos el tema del timeout. Tenemos el método que utilizamos ya, bueno, tenemos como un objeto de entrada que nos exige Dynamo para poder eliminar el objeto. Esto es delete item input, en el cual debemos especificar la llave, el valor y hacia qué tabla pues vamos a hacer la eliminación. Entonces pues ya sabemos que por la llave primaria es este connection ID. De esta forma especificamos el ID puntual que queremos eliminar y el nombre de la tabla, ¿sí? Ya ejecutamos el método de eliminar ítem y ya pues validamos el error. Si no hay error, pues nos va a retornar nil en el error. Ahora vamos a hacer el del WebSocket, el de la obtención de todos los parámetros, de todos los registros, que va a ser este. Entonces igualmente tenemos un contexto, pero este nos va a devolver un arreglo del modelo de WebSocket, o sea, nos va a devolver un array de objetos. En este caso pues vamos a hacer uso del método scan. Scan es uno de los métodos de consulta de Dynamo, en el cual pues simplemente le vamos a especificar la tabla. Podríamos colocarle filtros, pero por este caso solamente queremos consultar todos los registros. Llamamos al método y luego pues iteramos cada uno de los ítems. Los ítems son, como le digo, son arreglo de bytes. Entonces pues debemos hacer un Marshall de ese ítem hacia este tipo de objeto. Digamos que pues si los datos que encajen, bueno, los atributos que encajen, en este caso pues si connection ID va a encajar con el ID de esta estructura. Entonces pues se va a ir llenando objetos WebSocket conforme se van iterando. Y luego acá pues está añadiendo esta lista de conexiones que está declarada acá. Y listo, pues devolvemos todas las conexiones. Listo, pues ya de esta forma pues ya como podemos ver también ya se activaron, como que la interfaz ya está siendo implementada por estos métodos y listo. Acá nos sale una advertencia que es ordenar los imports y listo. Ya de esta forma ya tenemos nuestro repositorio de WebSocket. Para el siguiente vamos a ver cómo hacer el servicio y pues si queda tiempo pues de cómo empezar ya a crear las dos lambdas puntualmente.